No sé por qué, pero cada vez que uso este tono de azul específicamente, me siento como Barbie latina, ¿saben? Como, no sé si alguna vez llegaron a ver como, digo, ya saben, ¿no? La Barbie tradicionalmente vestida siempre de rosa, absolutamente todo de rosa. Pero recuerdo que también esta Barbie hace muchos años, yo creo que en los 2000 y bla, eh, cabe aclarar que yo no soy muy fan de Barbie, pero sí recuerdo que venía una compita de la Barbie que era como con una tez morena, morena latina, y la vestían toda de azul, como para que contrastara con Barbie, ¿no? Entonces como que cada vez que me pongo ese azul, me siento como Barbie latina. Pero bueno, muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto, porque si no, no sé qué más va a pasar. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos y querides, compatriotas inadaptados postmodernos, bellos, chulos, esponjosos. Bienvenida, mi racita de cobre y de toda la paleta de colores habidas y por haber en el espectro del Pantone. Y para los que no sepan, aquí les dejo la referencia. Claro que sí. Muy bien, pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo el día de hoy y como siempre tenemos preparado un episodio muy jugoso, un tema muy jugoso, la verdad. Sinceramente, hoy tenía muchísimas ganas de ponernos caóticos. Hoy dije, claro que sí, hoy es el día, vamos a ponernos mood apocalíptico. Así que sí, no se me espanten. Va siendo momento para que póngale pausa al video, vaya o al audio dependiendo en qué plataforma nos estén escuchando. Así que este es el momento, esta es la tercera llamada para que vayas, agarres tu tacita de café, de té, toloache, una chelita, vino o lo que sea que a ti te guste tomar. Alguna bebida exótica también se vale, ¿por qué no? Así que ese es el momento porque el chismecito time está por comenzar. Ok, bueno, como les comentaba, quiero que el día de hoy nos pongamos caóticos. El día de hoy vamos a adoptar vamos a adentrarnos en la mente de esa tía hipertensa que tiene ese don, tiene ese maravilloso, bueno, tal vez no tan maravilloso, pero tiene el don de poder pensar en cualquier situación y de alguna manera llegar a idear en su mente, llegar a fabricar como el peor escenario posible. Como lo hacen, nuevamente, es un regalo del Señor. El tema que les traigo el día de hoy y que vamos a deshebrar como quesito Oaxaca es la teoría de la cadena invisible. Ahora, puede que muchos de ustedes ya la conozcan, que no sepan que la conozcan, pero que la hayan conocido por otro término o por otro nombre que también comúnmente la pueden encontrar como el efecto mariposa. Puede que incluso algunos de ustedes hayan escuchado de la película o mejor aún, la hayan visto. Teniendo eso en cuenta, si es que ya tienen como este acervo cultural sobre el tema, pues qué mejor, ya puede que ya estén un poco familiarizados. Y si no, no se preocupen, vamos a entrar en materia, vamos a ir paso a pasito, como la verdad es que me gusta hacerlo. Entonces, muy bien, el día de hoy veremos cómo todas nuestras acciones siempre tienen un impacto en los demás y cómo en algunas ocasiones toda esta cadena de acciones se pueden ir acumulando y pueden empujar a alguien a cometer actos atroces. Ahora, para entrar en materia, tenemos que entender nuestro concepto clave, nuestro concepto raíz principal del episodio de hoy, que es la cadena invisible. Ahora, como dice San Google, y cito, es la secuencia de causas y efectos que conectan una primera acción con sus consecuencias lejanas, pero que permanece oculta porque los efectos están separados en el tiempo y el espacio. Ahora, ya sé, esto suena súper catedrático y puede que aún no hayas hecho clic con esto, lo entiendo, no te preocupes, yo me sentiría igual. Pero vamos a aterrizarlo con un ejemplo
Supongamos que tus papás solamente te daban cariño, te daban muestras de afecto, te decían, mijito, sí te quiero, siempre sí te quiero, sí te amo. No, supongamos que tus papás solamente te daban cariño cuando sacabas buenas calificaciones. Y por buenas calificaciones solamente me refiero a dieces. Pero, por ejemplo, cuando sacabas un 9 u 8, ni siquiera recibías una felicitación. Es más, era como la respuesta de tus papás era algo más como cierta indiferencia ante eso. Hay algunos papás que incluso dicen, bueno, pues ese es tu trabajo, ¿no? O pudiste haberlo hecho mejor, etcétera. Ya ni hablamos de sacar menores calificaciones, ¿verdad? Y hoy, en tus plenos y hermosos, bellos 20, 30, 40 o la edad que tengas, aún sientes que tienes la obligación de ser perfecto en lo que hagas, de entregar los mejores resultados, de siempre estar dando lo mejor de ti, el 100%. Porque, y esto en cualquier área de tu vida, en el trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con la familia. Es como si no tuvieras un día de vacaciones, ¿sabes? En el que no puedes descansar. Porque el día en el que empieces a bajar un poquito la guardia, el día en el que te sientes cansado, el día en el que sientes que no le estás dando todo, sientes que estás fallando. Ahora, si te has identificado con eso, así como algunas otras personas, puede que tengas algunos problemas de perfeccionismo. Y ya sé que en las entrevistas muchas veces se puede ver como algo bueno, ya sé, pero cuando justamente empiezas a desentrañar, como a deshebrar el cómo llegaste a ese punto, bueno, el panorama ya no está tan bonito, ¿verdad? Ahora, nuevamente retomando el ejemplo que acabo de explicar, desde el punto A, que fue ese momento en el que se sembró esa semilla, en el que en tu cabeza se implantó la idea de que tenías que lograr la perfección, de que no podías dar resultados menores a la perfección, hasta el punto B, que es el punto actual de tu vida, en el que estás lidiando con este, vamos a llamarlo issue, han existido diversos actores o eslabones que han contribuido para que esta cuestión siga viviendo ahí, siga existiendo. Este issue con el que vives no es solamente resultado de una sola situación, no. Es un conjunto de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con todos esos eslabones que se encuentran en el medio de la cadena? Han sido diversas personas que han que han impactado en tu vida de alguna manera. Han sido situaciones muy concretas que no necesariamente tienen que ser eventos canónicos, pero que sí han sido lo suficientemente, han tenido el suficiente impacto en ti, que de alguna manera han reafirmado y han ido regando poco a poco esa semilla que se plantó en un inicio, para que ahorita tengas un arbolote creciendo en tu patio. Ahora bien, yo les advertí que hoy nos íbamos a poner caóticos. Esto se va a poner interesante, se va a poner rudo, bueno, en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero bueno, para poder desentrañar un poquito más este tema, para podernos adentrar un poquito más y tal vez ver como a gran escala cómo las acciones que nosotros realizamos tienen un impacto en las demás personas, vamos a desarrollar el caso de un asesino serial. ¿Por qué un asesino serial? Sinceramente, yo considero que los asesinos seriales son la muestra perfecta de cómo una serie de daños estructurales y sociales pueden empujar a una persona a quebrarse y a cometer actos atroces. Vamos a desarrollar un caso hipotético que claramente está basado en muchas de las historias que hemos visto en diferentes series o películas, pero que básicamente es el arquetipo de este tipo de personas. Sin embargo, cabe aclarar que este ejercicio va a ser únicamente desde un punto de vista social, porque la verdad es que es un tema mucho más complejo. Poder hacer un análisis completo de una persona así tiene muchísimas capas de complejidad. No es algo de lo que solo se puede hablar por encimita, pero este va a ser el referente que vamos a utilizar para poder explicar, ¿no?, a mayor escala este tema que queremos abordar. Existe esta pregunta milenaria sobre si el ser humano es bueno o es malo por naturaleza.
Partiendo desde la teoría que vamos a abordar el día de hoy, los asesinos no nacen, sino que se construyen. Esta construcción tiene múltiples y en muchas ocasiones invisibles actores o eslabones que contribuyeron. Vamos a usar como caso de referencia un perfil compuesto construido a partir de los patrones más comunes estudiados en la literatura criminológica. Nuevamente, esta no es una persona, sino que es un arquetipo, que básicamente es el resultado de años de estudios sobre qué tienen en común estas personas. Y a nuestro sujeto lo llamaremos Daniel. Así que bueno, vamos a comenzar a construir esta historia. Vamos a comenzar por la infancia de Daniel. Por supuesto, tenemos que empezar por dos de los eslabones principales de esta cadena, que son los papás. El padre ausente o violento. Daniel crece en un hogar donde la violencia es el idioma de la autoridad. Llámese golpes, humillación, abandono emocional, impredecibilidad, etc. El mensaje que recibe es muy claro. El poder se ejerce haciendo daño. El amor no existe o es condicional. Y claro, su padre nunca tuvo intención de criar a un asesino. Lo más probable es que el papá de Daniel haya sido criado de esa misma manera. Ahora, por otro lado, tenemos a la figura materna que no puede proteger. En muchos de estos perfiles aparece una figura materna que, por miedo, dependencia económica o por sus propios traumas, no logra ser el escudo. Ahora, cabe aclarar una cosa. El hecho de no proteger a Daniel, de no ser capaz de protegerlo, no la convierte necesariamente en una villana. Ella también es una víctima, pero su omisión tiene consecuencias. Y Daniel aprende que las personas que deberían cuidarte no pueden o no quieren hacerlo. Mientras tanto, en la escuela Daniel siempre llega cargando una mochila invisible llena de todos estos problemas en casa, llena de esta situación en casa, que tendría que ser este lugar seguro para él, para formarse, para desarrollarse cognitivamente, socialmente y en muchos otros aspectos. Pero ¿qué pasa en la escuela? Los maestros simplemente lo ven como el niño rarito o el problemático, el niño que no se integra. Por parte de sus compañeros únicamente hay crueldad o lo excluyen, simplemente Daniel no encaja. A esto vamos a agregarle que se dan algunos episodios un tanto extraños entre Daniel y los animales que la gente empieza a notar, pero que nadie dice nada, simplemente lo pasan por alto. Y entonces también hay una maestra que empieza a sospechar que algo no anda bien en casa, pero decide no meterse. Ahora, ¿qué sucede con este segundo núcleo? Todos los actores tomaron una decisión, porque recordemos algo muy importante, la falta de acción también es una decisión. Tal vez los niños no trataban mal a Daniel, pero no lo incluían en los juegos. Lo veían como un niño raro. La maestra tal vez no trataba mal a Daniel. Lo tomaba como uno más de los alumnos de la clase. Pero notó que existía algo extraño ahí y decidió simplemente no entrometerse. El conserje que encontró tal vez a los animales de Daniel, pues sí le pareció algo raro, pero dijo, son niños, son cosas de niños, y simplemente dijo, ok, está bien, no es algo de qué preocuparse. Entonces, todos terminaron poniendo un ladrillo. Vamos a pasar a otro evento canónico en la vida de las personas, que es la adolescencia. La adolescencia es una etapa crucial en la vida de todos los seres humanos. Los estudios sobre asesinos seriales han demostrado consistentemente que existe una ventana en este punto de la vida donde con la intervención adecuada la trayectoria probablemente pudo haber cambiado. Con alguna figura de autoridad, un adulto que haya sido significativo, un terapeuta o una experiencia donde se haya generado una conexión genuina. No significa que sea la regla, pero sí ocurre con mayor frecuencia de lo que podríamos creer. Te aseguro que cuando te remontas a tus memorias de la juventud, de la adolescencia, lo que más va a resonar en ti va a ser la calidad de relaciones que hayas tenido en ese momento, incluso en este punto de tu vida. Con quiénes te llevabas bien, con quiénes no, quiénes te caían mal, cómo te trataba la gente, si tuviste una buena experiencia o no. Fácilmente, sí, es más,
Si tuvieras el día de hoy que regresar a una reunión de generación de la prepa, por ejemplo, o de la secundaria, te aseguro que dependiendo de qué tan bien o qué tan mal te la pasaste, quisieras regresar o no. Muy probablemente. Entonces, ¿qué pasa con estos perfiles que estamos analizando el día de hoy? Esa posibilidad existió, así como con todos los seres humanos. Fue una ventana que no se abrió. O que tal vez empezaba a abrirse un poquito, pero que al final no se abrió por completo o terminó cerrándose. Y eso, sumado a todas las experiencias anteriores de la infancia, lo que han provocado es crear una herida cada vez más y más y más profunda. Ahora, de todo esto me gustaría rescatar dos conceptos principales. Primero, la responsabilidad fragmentada. Cuando el daño se reparte entre muchas personas, cada una carga con una porción tan pequeña que no se siente culpable. Como les decía hace un momento, cada uno va poniendo un ladrillo. Inicialmente solamente será una línea sobre el suelo con unos cuantos ladrillos, pero conforme pasa el tiempo, vamos a tener una barda, vamos a tener una pared, incluso podamos tener una construcción de ladrillos. Y entonces, cuando tenemos una construcción tan grande de ladrillos, claro que se vuelve muy complicado decir, es que ese ladrillo lo puso la maestra, es que ese ladrillo lo puso el compañero Juanito, es que ese otro ladrillo lo puso Tanganito. Y ahora, ¿recuerdan lo que les dije hace un momento de que hacer nada también es una decisión? Bueno, a eso se le llama omisión como forma de acción. Y sí, cuando presencias una situación injusta y decides mirar hacia otro lado, también estás tomando una decisión. Y entonces, ¿valdría la pena preguntarnos, ¿también soy responsable de lo que no hago cuando podría haber hecho algo? Ve sacando tu libreta, ve haciendo tus notitas. Vamos a avanzar unos cuantos años en la vida de Daniel y vamos a irnos directo a la carnita de este ejemplo, a ese punto de quiebre, al punto de no retorno, al punto del caos, al punto en el que todo se va a la verga. Al punto en el que todo se va al carajo, muy, muy al carajo. ¿Cuál pudo haber sido ese punto de quiebre en la vida de Daniel? Uno pensaría que fue un evento canónico gigante, inmenso, que le impactó su vida y que entonces le hizo cuestionarse si hoy es el día de comenzar a cortar cabezas. Y la verdad es que no. Una situación que para una persona promedio sería algo completamente manejable, pues para Daniel, no, querida. Para Daniel pudo haber sido algo como una humillación en el trabajo, un rechazo amoroso, una pérdida de algo intrínsecamente valioso para él. Pero recordemos que para una persona con una historia como la de Daniel, un evento que fácilmente tú y yo podríamos manejar, tal vez a veces no tan fácil como quisiéramos, ¿verdad? Pero para él, ese mismo evento activa algo que ya estaba ahí, algo que simplemente estaba esperando para hacer kaboom. Digamos que ese momento en el que algo se rompe en una persona, como ese momento en el que algo se rompió en Lotso, no es una decisión. Es una acumulación que alcanza un punto de saturación. Pero, ¿qué es lo que se rompe exactamente? Los investigadores hablan de la capacidad de empatía como algo que no desaparece de golpe, sino como algo que se va desgastando, algo que se erosiona. Cada maltrato por parte del papá, cada vez que la mamá no pudo proteger a Daniel, cada vez que la maestra decidió mirar hacia otro lado, cada vez que algún compañero de clase decidió no integrarlo o incluso hacerle bullying, cada vez que hubo una conexión fallida a lo largo de su vida y cada vez que el dolor no tuvo testigos, esa telita se va erosionando, se va adelgazando. Ahora, existe un común denominador en el que antes de que una persona como Daniel cometa su primer acto, que es el punto de no retorno, existe esta válvula de escape que es la fantasía. Ahora, esto es importante porque aún podríamos esperar una última oportunidad de salvación aquí, ya que esta fantasía aún no se concreta, aún no se materializa. Y tal vez si alguien llegara aún en este momento, en el momento adecuado, con la intervención correcta, podría todavía cambiarse el rumbo.
Al menos esa es la suposición. Pero bueno, supongamos que nadie llega, como en muchos de los casos, y entonces ocurre el primer acto. Cuando finalmente ocurre, casi siempre hay una descripción de alivio. No necesariamente satisfacción ni alegría en un sentido convencional, claro. Fue como una olla express que no fue apagada a tiempo y explotó. Y si les pasó como a mí, que no sabía cómo usar una de estas ollas, todas las lentejas terminaron regadas en la pared, en el techo, y no lo hagan. Siempre lean un instructivo antes de usarlas. Ahora, este alivio nos habla a gritos sobre el dolor acumulado que esta persona lleva cargando durante toda su vida, que al final se transformó, evolucionó y terminó mutando en un acto atroz. Y es aquí donde la cadena cierra su primer ciclo, porque este acto genera nuevas víctimas, a su vez nuevas cadenas y nuevos eslabones que se extienden hacia el futuro, hasta que tenga algún tipo de conclusión definitiva. Me gustaría que me ayuden a hacer un pequeño ejercicio. Y para ello vamos a retroceder un poquito en la historia de Daniel. Y vamos a preguntarnos, ¿cuántos momentos hubo en los que una acción pudo haber cambiado por completo el rumbo final de esta historia? ¿Quién pudo haber intervenido? ¿Qué decisiones diferentes hubieran podido cambiarlo? Y bueno, para concluir, tenemos que entender que todos hemos hecho algún daño en nuestra vida, incluso sin darnos cuenta. Que también hemos sido dañados, por supuesto, y que al final del día todos cargamos con diferentes heridas, algunas más profundas que otras, y que éstas han tenido repercusiones de una u otra manera en nuestra vida, en nuestra manera de actuar, en la manera en la que pensamos. El filósofo Sartre dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Así que, si bien no elegimos nuestro pasado ni las circunstancias que nos tocaron, somos completamente responsables de quiénes somos el día de hoy, de quiénes hemos decidido ser, de qué hemos hecho con esas situaciones que nos han tirado, que nos han dejado de rodillas en el piso y con las manos ensangrentadas, suplicándole al cielo algún tipo de ayuda. Y bueno, me gustaría aprovechar este momento para invitarte a reflexionar sobre quién eres tú hoy en día. ¿Cuáles son esas experiencias que te han forjado? ¿Cuáles son esos momentos que te han marcado más en tu vida? Esas personas que te han marcado para bien o para mal, pero que al final del día hoy estás aquí. Has logrado avanzar, has logrado sobrevivir. Por algo, hoy no eres una persona como Daniel. Decidiste tomar un camino diferente. Si bien todos hemos enfrentado dificultades en nuestra vida, creo que lo más valioso es aprender de ello. Pero sobre todo, ahora que estamos conscientes que todo lo que hacemos, incluso las veces que decidimos no actuar, van a tener algún impacto en las personas, creo que valdría la pena estar más atentos a la siguiente vez que veamos a alguien con algún tipo de dificultad, de tal vez recordar dónde ha quedado nuestra humanidad, de recordar que extenderle la mano a alguien no nos cuesta mucho, incluso puede que no nos cueste nada, que al final del día vivimos en un mundo caótico, en un mundo muy complicado, pero no permitamos que la rapidez con la que va esta vida nos mantenga adormilados. Es momento de despejarnos, de despertar, de saber que siempre podemos ayudar a alguien, que incluso podamos ser aquella persona que le cambió la vida a alguien para bien, pero sobre todo, no dejarnos corromper por la antipatía. Y bueno, sin nada más que decir, te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si sientes que algo de lo que escuchaste o viste en este video pueda resultarle de utilidad a alguien más, por favor, compártelo. Si te gustó, te invito a darle like y suscribirte. Y siéntete libre de dejar tus comentarios, preguntas existenciales o incluso los temas de los que a ti te gustaría que hablara en algún siguiente episodio. Muchísimas gracias. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Chao, chao.